Voy a contar un poco el trabajo que hemos hecho para llegar a pensar en la prescripción, ¿no? Y en las comisiones de la verdad. Me parece que no pueden ir separados. Yo soy psicóloga y en la clínica, tanto con niños como con adultos, nos encontrábamos con que además del dolor de haber padecido agresiones sexuales, las personas que sobrevivimos a esta forma de violencia buscamos justicia como una forma no solo de reparación simbólica e histórica, sino como una forma de recuperación. La prescripción es una de las barreras fuertes con las que se encuentran las y los sobrevivientes, pero también es el acceso a la justicia. Y una de las cuestiones que a mí me llama poderosamente la atención es que, por ejemplo, los delitos de corrupción contra el Estado son imprescriptibles, la violencia sexual contra los niños no. Me parece que eso envía un mensaje realmente durísimo en momentos sobre todo de gran perversidad en el mundo que va en contra de las víctimas. Abolir los plazos de prescripción, sea con el cambio en el Código Penal como ofreció el ministro Cuño Libarona, o lograr debatir tantas leyes que están presentadas para hacerlo. Una de ellas es la nuestra, la que armamos con Gabriela y Yes. su equipo, Sin Plazo para la Verdad. Sería un mensaje muy potente que estamos dando desde el Estado y desde la sociedad, de que es cero la tolerancia a la violencia sexual contra la infancia. Acá todos conocemos cuáles son las secuelas de la violencia sexual vivida en la infancia, ¿no? ¿Mm? Depresión, ansiedad, digo, menciono algunas autolesiones hasta las más letales como el suicidio, que se da en gran porcentaje. Y como bien contaban los compañeros, el trauma existe desde el momento, digamos, del delito, un delito que existió siempre, por otra Mm. parte, pero Ujú. logra develarse muchos años después, Yes. como contaban los compañeros sobrevivientes. Hay números, digamos, la Comisión Real de Australia o Child USA lo ubican entre 24 y más años. El tiempo de develación, cuando Mm. nosotros los sobrevivientes Ujú. podemos contárselo a alguien y que alguien nos escuche. Por eso es el Exacto. delito menos denunciado de la historia. Allí nosotros desde Aralma comenzamos a pensar en un proyecto de ley de imprescriptibilidad, pero no nos alcanzaba con eso, y también pensamos en este proyecto de comisiones de la verdad que ambos los trabajamos con Gabriela y están presentados en el Congreso de la Nación. Y hace un tiempo comenzamos a pensar si la estrategia no sería esto que comentaba Leo: comenzar por comisiones de la verdad para mostrar la real dimensión que tenemos del problema, porque además, digamos, de los delitos ya conocidos, se suman todas las agresiones sexuales a nivel digital, y esas Mm. agresiones, además, las víctimas muchas veces se enteran de esas agresiones mucho tiempo después porque aparecen, qué sé yo, imágenes fabricadas con IA muchos Ah. tiempos después en Internet. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la prescripción ahí? Entonces pensamos, bueno, las comisiones de la verdad nos podrían dar una magnitud real del problema y desde allí empezar a empujar la prescripción. En este momento estamos trabajando con los dos proyectos de ley, tratando de que no sean dos proyectos separados, digamos, que tengan Ok. la armonía que se necesita, porque no pueden estar unos separados de otro. Y en ese punto lo que estamos haciendo es incidencia a nivel social, tanto, digamos, en redes sociales como en capacitación. Nos encontramos Ujú. hace poco, volvimos a editar en realidad un protocolo de escucha espontánea de la develación de la violencia sexual, y se anotaron en la presentación más de 500 personas. Eso Oh nos my da a gosh. nosotras un diagnóstico muy impresionante de la necesidad social que hay acerca de cómo escuchar a los niños, de que es un problema realmente muy grave, que los docentes, por ejemplo, y las organizaciones sociales no saben cómo atender, y mucho menos los organismos del Estado cuando no están capacitados. No estamos solo pensando en estos crímenes como crímenes del pasado, porque siempre fueron crímenes. Esto es una idea Ujú. central. Entonces, Yes. esto que siempre fue un crimen, como bien decía Sergio, debe ser investigado, por supuesto castigado,
Yes. necesitamos, no solo en Argentina, sino en toda la región y en el mundo, poder apoyarnos, ir, digamos, en una red de trabajo importante que pueda poner este tema finalmente en agenda, porque si no el mensaje que estamos dando como sociedad es que estos crímenes no importan, es que las víctimas no importan y que los sobrevivientes tengan que hacer un recorrido de recuperación solos y sin apoyo y sin reparación. Y el último dato que me parece importante, que más allá de lo humanitario y el trabajo que hacemos, el impacto también social y económico. En España, la Universidad Pontificia Comillas estimó que la violencia sexual contra la infancia cuesta más de 4.500 millones de euros al año, que es el Ah, 0,31 del PBI. En Argentina, por supuesto, no tenemos estos números. yes. Eso significa, digamos, no solo en salud, en educación, en personas que no pueden trabajar. Las secuelas Ujú. realmente son profundas y graves y solo algunos sobrevivientes tenemos el privilegio de poder hablar y llevar un camino de recuperación. Así que la imprescriptibilidad de estos delitos es una deuda pendiente de la democracia en Argentina.